Los argentinos no somos muy volcados a hablar de temas internacionales. Es una formación cultural, es universal, no crean ustedes que en otros países saben mucho más fuera de sus propios países, pero en general hay una preparación un poquito distinta. Pero en nuestros medios de comunicación estamos todo el día volcados a lo interno, mirándonos el ombligo, el pasado y alguna vez el presente. El futuro, como hablamos recién, que se llama prosperidad, no se discute a veces como debiera, pero nosotros sí tenemos la obligación de hablar del mundo, porque este programa está visto por gente mayor y también por algunos jóvenes, o los mayores, que hablan con los jóvenes. Esto es importante, escuchando a la gente que estudia, no a la gente que larga frases, no a la gente que hace política para conseguir un voto, sino gente, también puede conseguir un voto, esto no está mal, pero lo que importa es el dominio de los temas. Jorge Castro, abogado y analista internacional, columnista del diario Clarín, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, está invitado hoy. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por invitarme. Queremos ver si podemos entender un poco mejor el tema de Cataluña. Empecemos por ahí. Que yo dije hoy al comenzar el programa, no sé si es Cataluña, se llama España. Entender España y ver cómo entendemos a Cataluña. ¿Son dos fenómenos distintos, entender España y entender a Cataluña, Castro? Mire, creo que son dos fenómenos distintos, porque Cataluña es inequívocamente una nación, que tiene una lengua propia, una cultura muy definida, una identidad nacional muy nítida, una larga historia como tal, como nación, como identidad nacional. Lo que está en discusión en este momento en España, respecto a Cataluña, de ninguna manera es una discusión sobre su identidad nacional. Es una discusión exclusivamente centrada sobre el aspecto insurreccional que ha tomado el reclamo de soberanía del gobierno de la Generalidad catalana. Pero para no ser insurreccional, ¿qué habría que haber hecho? Actuar conforme a la ley y al orden constitucional y político español, del que son parte constitutiva. ¿Cómo? ¿Cómo tendría que haber sido? ¿Tendría que haber convocado el gobierno central o tenía que haber convocado a la gente de Cataluña? Mire, en el mundo avanzado ha habido varios casos de afirmación de la identidad y de la nacionalidad de determinados países que se han volcado por el lado constitucional. El caso más reciente y más notable es el de Escocia. Escocia, gobernada por un partido nacionalista escocés, que tiene su nombre, el Partido Nacionalista de Escocia, reclamó ante el gobierno británico en forma reiterada el llamado a la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Escocia. Escocia es parte del Reino Unido desde hace 350 años. El Parlamento británico, finalmente, después de una larga discusión, accedió a otorgarle ese referéndum para que el pueblo escocés fuera el que decidiera su independencia del Reino Unido. Cuando se convocó ese referéndum, de acuerdo a la ley británica, aprobado por el Parlamento británico, el resultado del referéndum fue insuficiente para que Escocia consiguiera finalmente su independencia del Reino Unido, lo que hubiera ocurrido en el caso de haber triunfado el nacionalismo escocés en ese referéndum convocado de acuerdo a la ley británica. Ahora, en España... En España no ha ocurrido nada de esto. Bueno, pero las condiciones que se dieron en Escocia con una legislación inglesa, en España, ¿son similares? ¿Se tendría que haber celebrado el referéndum y de ahí en adelante ver qué pasa? Mire, ha habido ya, este es el frustrado referéndum convocado por el gobierno de la Generalidad catalana hace 3 semanas, frustrado por la acción del gobierno español, reveló que la sociedad catalana está profundamente dividida en aproximadamente 2 mitades. Por un lado, una porción de la sociedad catalana que no es más del 50%, los 2 referéndums que se han convocado, incluso este último frustrado, revelaron que con un nivel de participación del 40%, el 42% de los votantes son los que reclamaron la independencia de Cataluña. La otra mitad, el otro 50%... Salió a la calle a los pocos días. Salió a la calle a los pocos días, también en un ejercicio de enorme movilización callejera. Volvamos a la sensatez. Y afirmaron su identidad española. Son catalanes españoles.
España es un orden político y constitucional que tiene 17 autonomías, una de las cuales es la de Cataluña. Este régimen de autonomía fue establecido en la Constitución de 1978, que es la primera constitución que se acuerda después de la muerte de Franco en el año 76. En este sentido, es que este régimen de autonomías tiene distintos niveles y distintas características. En el caso del País Vasco, que es una nacionalidad inequívocamente, el régimen de autonomía del País Vasco, a diferencia del catalán actual, tiene incluso autonomía fiscal. No es lo que sucede con respecto a Cataluña en el momento actual. Lo que está excluido del orden constitucional y político español es la posibilidad de que cualquiera de las nacionalidades que componen la nación española, que es una nación de naciones, convoque en forma unilateral, sin respetar y en ruptura completa al orden constitucional español, un referéndum para declarar su sucesión. Bien, ahora, en estas horas está el gobierno central, Rajoy está analizando el lunes hacer una convocatoria como consecuencia de sus reuniones de gabinete, etcétera, y hacer seguramente unos anuncios donde va a intervenir a Cataluña. En aplicación del artículo 155 de la Constitución Española del 78. Va a intervenir y va a convocar a una solución y sobre todo algún tipo de referéndum, o va a intervenir y va a dejar la cosa allí. Miren, lo más probable es lo que le ha pedido el gobierno de Rajoy a Puigdemont esta semana pasada. Que diga si... Le ha pedido que no es necesario obligar al gobierno español a intervenir Cataluña a través del artículo 155, siempre que el gobierno catalán convoque a elecciones, que incluso pueden ser constituyentes. Pero esas elecciones son para elegir un nuevo Parlamento catalán. Lo más probable es que el actual Parlamento de Cataluña no sea intervenido por el gobierno de Rajoy. Lo único que va a ser intervenido es el Ejecutivo, y no necesariamente todo el Ejecutivo, sino aquellos aspectos del Ejecutivo que tienen su vinculación con el ejercicio de las finanzas y con el control de la seguridad interna. Se va a enviar a un interventor, se va a enviar un agente y bueno, y vendrán las consecuencias militares, políticas, policiales, lo que sea. Habrá que ver cómo reacciona la población. Exactamente, porque el artículo 155 de la Constitución Española se rige por el principio de la necesidad. Esto es, le otorga al Estado español todos los medios para imponer su soberanía, esto es, su voluntad, ante una situación de tipo insurreccional como la que experimenta Cataluña, utilizando todos los medios que sean necesarios para ese fin, incluso la utilización de las Fuerzas Armadas españolas. Ahora hay que pensar que Rajoy no llegará a eso, no va a ensangrentar el país, a pesar de que cuando fue lo del referéndum el otro día hubo tanta gente lesionada, etcétera, pero evidentemente acaba de haber un aumento de la confrontación. Así es. Exactamente. Y van a salir a relucir. Ahora, ¿en qué termina Rajoy, según su criterio? ¿Buscando un nuevo referéndum? No, yo no creo que esto... Mire, no sabría decirle en qué va a terminar. Lo que sería imposible. Lo que es seguro es que esto concluye vía intervención con un llamado a nuevas elecciones en Cataluña, convocada ya sea por el gobierno español, que interviene Cataluña, o por el propio Puigdemont, si es que accede en definitiva a dar marcha atrás. ¿Elecciones para qué? Para elegir un nuevo Parlamento catalán, no para declarar la secesión de Cataluña. ¿Cuándo correspondería que hubiera una elección anticipada en todo caso? Es un régimen parlamentario el de España, por lo tanto no hay anticipación para las elecciones. Se convoca cuando el propio cuerpo decide hacerlo. Bien, quiero salir de España un momento. Este fenómeno de España ha levantado un poco el ánimo, la decisión de algunos otros sectores de Europa que están pendientes de lo que va a ocurrir en España. Mire, fundamentalmente lo que ha mostrado es un extraordinario grado de consenso y de solidaridad del orden político europeo, que está absolutamente consustanciado con el orden político y constitucional de España, y le ha dado al presidente Rajoy
un respaldo abrumador en todo el transcurso de esta crisis. Pero en algunos de los países, ¿hay algún movimiento? ¿En Austria? ¿En algún lado hay algo? En todos ellos hay. En Francia es un país constituido por una serie de nacionalidades que el Estado jacobino centralizado aplastó sistemáticamente y diluyó para constituir la identidad francesa. La identidad francesa es una construcción política. En Francia está la nacionalidad vasca, está el pueblo bretón, todos ellos son nacionalidades. Incluso durante la ocupación alemana, la intención de la ocupación alemana fue promover los diversos nacionalismos que existían en Francia con el objetivo de quebrar la unidad del Estado francés y no pudieron hacerlo. Le Pen, esta señora que tiene sus ideas, ¿puede en este momento con lo de Cataluña ampliar un poco la simpatía? No, pero la posición de Marine Le Pen es profundamente nacional, estatal, francesa y europea. El reclamo del Frente Nacional, su propio nombre lo indica, es un reclamo de afirmación de la nacionalidad y del Estado francés. Bien, en Austria, que ha habido elecciones, y en Alemania, que ha habido elecciones con grupos más hacia la derecha, mucho más nacionalistas. ¿Está mezclado con esto de Cataluña? No, son temas en absoluto, distintos. en absoluto. Son temas distintos. Lo que está en juego ahí es el problema de la inmigración. Ah. Y lo que ha ocurrido en Austria es que el Partido Conservador, Demócrata Cristiano Tradicional, se ha volcado a la derecha, ocupando el lugar histórico que ha correspondido hasta ahora a la extrema derecha en Austria. La combinación del Partido Conservador, volcado a la derecha, con este partido de extrema derecha que existe en Austria desde hace 20 años, es lo que les otorga una mayoría más que suficiente para constituir el nuevo gobierno. En el caso de Alemania, el Partido Alternativa de Alemania, que es un partido de extrema derecha, nada tiene que ver con el nazismo. La cuestión es exclusivamente referida al problema de la inmigración en el momento actual. Este es el punto crítico que hay que entender, y este partido, Alternativa para Alemania, solo logró obtener el 13% de los votos del conjunto de los votantes alemanes. ¿Y Merkel qué hace? ¿Tiene que incorporar parte de esa gente? No tiene por qué negociar nada. No tiene por qué negociar. Lo que sí, lo va a tener en el Parlamento. Por supuesto, pero lo que sí tiene que hacer es, para constituir gobierno, además de su alianza con la social cristianismo bávaro, que es tradicional en la democracia cristiana alemana, va a tener que sumar ya sea al partido de la derecha liberal, por un lado, o por el otro, la posibilidad de llegar a un acuerdo con los verdes. En los países que estaban detrás de la cortina de hierro, Polonia y compañía, todas estas cosas, ¿cómo se están llevando? ¿O todo el tema es la situación de la inmigración y esto está muy lejos? El problema que hay ahí es el problema de la inmigración. Esto nada tiene que ver, el problema catalán nada tiene que ver con el vuelco a la derecha de gran parte del electorado europeo. Absolutamente nada. Estos países que estaban detrás de la cortina de hierro, ¿cómo les está yendo económica y socialmente? Tema que nunca se habla. Bueno, algunos de ellos son extremadamente exitosos. Polonia es un país extremadamente exitoso desde el punto de vista económico. Y además lo que sucede con Polonia es que junto con la República Checa y Hungría se han convertido en el ala sur del desarrollo de la industria alemana. Alemania, después de 1990-91, cuando se unificó, y cayó el muro de Berlín y por lo tanto desapareció el sistema comunista de Europa Oriental, puso plata. Trasladó gran parte de su producción industrial a estos países del este de Europa. En definitiva, estos países del este de Europa ocupan, en relación a la economía alemana, que es la mayor exportadora mundial de equipos de alta tecnología, bienes de capital de alta tecnología del mundo, ocupa un papel similar al que tiene México y Canadá respecto a Estados Unidos. Ajá. Y Argentina, ¿cómo le va con ese sector de Europa? Porque pareciera que no suena, y usted esto debe conocer bastante, de la necesidad de que Argentina, a través de sus áreas de producción, entre en varios países del mundo. ¿Dónde tenemos mejores caminos? ¿Hacia esa Europa? ¿Hacia Medio Oriente? Y ahora quería preguntar, quiero entrar rápidamente en China. ¿Hacia dónde Argentina? Hay que poner energía en todos lados, pero ¿dónde más? Mire,
65% de las exportaciones argentinas son productos agroalimentarios. Y en la producción agroalimentaria de la Argentina, más de 80% se dirige a los mercados asiáticos. La inserción en la internacional de la Argentina no es ambigua, es absolutamente nítida. Es con Asia y sobre todo y primordialmente con China. Ya que hablamos de China, usted me acaba de decir fuera de cámara que en pocos días más el presidente Trump llega con visita oficial a China. Así es. Y ahí lo va a recibir su amigo, entre comillas, el presidente chino. ¿Qué cree que va a acordarse ahí? ¿Qué nueva etapa puede lanzar entre Trump y el gobierno chino? Mire, se va a profundizar lo que ya se ha acordado, porque el punto fundamental de la situación internacional mundial actual es que hay un acuerdo entre Estados Unidos y China prácticamente completo en materia de comercio e inversiones. Es el acuerdo que lograron los dos presidentes, Donald Trump y Xi Jinping, en la reunión cumbre que tuvieron en Palm Beach, Florida, el 6 y 7 de abril de este año. Este es el acontecimiento internacional más relevante de este año 2017, sin duda alguna. Y esto es el antecedente directo del otro aspecto internacional de extrema importancia, que es el comienzo de las negociaciones directas que ya han ocurrido entre los Estados Unidos y Corea del Norte. En este sentido, esto es posible, solo es posible, por la mediación que tiene frente a Corea del Norte la República Popular China y el hecho de que frente a la crisis coreana, Estados Unidos y la República Popular están actuando en conjunto. Estos países acuerdan entre ellos. ¿Cómo baja ese acuerdo a otros países? Ejemplo, Argentina, que como usted bien dice, debiera colocar su foco y su esfuerzo, vamos a poner, yo le pongo el nombre, en la góndola china. Mire, el acuerdo entre Estados Unidos y China orienta el desarrollo de la economía mundial. Tenga en cuenta usted lo siguiente: Producto Bruto de los Estados Unidos, 18 billones de dólares. Producto Bruto de China este año, 12 billones de dólares. Entre los dos, el Producto Bruto combinado Estados Unidos-China es de 30 billones de dólares. Es la mitad del Producto Bruto mundial. Bien, pero resuélvame esto, Castro, pues yo estuve hablando de prosperidad y muchas veces lo he escuchado a usted hace muchos años hablar de estos temas. ¿Cómo llegar a la góndola china? ¿Cómo llegar a los supermercados chinos? ¿Cómo hace Argentina para llegar? ¿Qué hay que hacer? Mire, hay que hacer... ¿Tenemos que hacer el acuerdo nuevamente con Chile? No, hay que hacer lo que ya está haciendo. A ver. Mire, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos prevé que en los próximos 10 años se duplica el comercio mundial de granos. Lo que agrega el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es que más del 70% de esa duplicación del comercio mundial de granos son granos para la alimentación animal, que son tres, mejor dicho, dos, básicamente dos: maíz y soja. Y más del 90% del maíz y la soja en el mercado mundial son producidos por solo 3 países en el mundo. Uno es Estados Unidos, el otro es Brasil, el tercero es la Argentina. Y en lo que se refiere a la producción de soja, que es el insumo fundamental para la alimentación animal, más del 90% de la soja que producen Estados Unidos, Brasil y la Argentina se dirige a un solo mercado en el mundo, que es China, que a su vez es el eje de la demanda mundial de agroalimentos. Bien, si usted nos da esta versión optimista, confiada, no de hoy, no del 2017, yo usted lo vengo escuchando hace muchos años, es uno de los primeros que advirtió lo del mercado chino y cómo, qué hacer, no digo un milagro, pero qué hacer entre el 17, 18, no hablo del 19 por la elección, pero qué hacer para que haya una corriente empresaria, sindicatos, políticos diciendo vamos hacia allá, cómo mejoramos las condiciones del campo, las condiciones físicas, ¿qué hacemos? Mire, en primer lugar hay que tener en cuenta que la producción de granos de la Argentina este año es de 137 millones de toneladas. Es la mayor cosecha de la historia argentina a contar desde 1810 en adelante. A pesar del clima. Esto con 10 millones de hectáreas bajo las aguas. La producción agroalimentaria de la Argentina
es una de las 3 más importantes del mundo en materia de productividad. En lo que se refiere a la productividad de punta de la producción agroalimentaria, la Argentina solo compite con los Estados Unidos. Esto es lo que le otorga relevancia mundial al país. Bien, ahora, además de esa producción, y vuelvo a repetirlo por tercera vez, tenemos que crear algo cercano alrededor del campo, toda la industria indispensable para llegar a aquella góndola del supermercado. Bueno, es lo que está ocurriendo. ¿Está ocurriendo? Es lo que está ocurriendo. A ver, díganselo a la gente, es por lo Dios. Que está ocurriendo. Usted vio que en este momento tenemos una discusión que parece que se nos viene el mundo abajo. Mire, la cultura cívica de los argentinos, dice Tulio Elperín Dongui, es maníaco-depresiva. 2 horas de euforia, 14 de depresión. Además, es la misma gente la que después de estar 2 horas de eufórico y decir, ¿de qué nacionalidad son los 3 premios Nobel de ciencias duras que hay en América Latina? Los 3 son argentinos. ¿De qué nacionalidad era el Che Guevara? Nació en Rosario. ¿De qué nacionalidad es Messi? Bueno, también curiosamente nació en Rosario. Y así de seguido, el Papa Bergoglio, etcétera, etcétera, etcétera. Son los mismos que dicen, el último que salga por Ezeiza, que cierre la llave y la tire. Estos son los que pasan a la etapa de euforia en el momento mismo en que descubren que la Argentina es uno de los grandes productores mundiales de talento, pero rápidamente vuelven a oscurecerse cuando enfrentan el menor tropiezo. Esto es propio de las características nacionales de la Argentina. En este sentido, lo que hay que advertir es esto. La industria de maquinaria agrícola ha crecido más de 200% en los últimos 20 meses. La producción, ¿sabe cuál es el producto de la industria automotriz de la Argentina que más se ha vendido estos últimos 2 años? Son las camionetas pick-up. Sí, las Toyota, por favor, lo digo por nombre y apellido. Compradas por el campo argentino. En América Latina, acabo de venir, es impresionante. Exactamente. Y ahora viene, como nuevo motor de crecimiento de la economía del país, además de la producción agroalimentaria, ahora viene la plena explotación de los recursos de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, que es la segunda reserva de shale gas y shale oil del mundo después de Estados Unidos. Viene quiere decir que ya han venido la inversión de las empresas transnacionales, las grandes empresas transnacionales petroleras, en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina. El año pasado fue superior a 5.000 millones de dólares. Este año, 2017, es entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. El cálculo del Ministerio de Energía es que en el 2021-2022, una vez terminado todo el proceso de construcción de una infraestructura que le sirva, la inversión transnacional de las grandes petroleras del mundo en Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, va a ser de 22.500 millones de dólares por año. Esto no puede ser. Esto es lo que está ocurriendo. Me quedo mudo, ¿eh? Esto es lo que está ocurriendo. Esto después de que claramente hay en la Argentina un cambio de fondo en los últimos 20 meses. Un cambio de fondo en donde la diferencia fundamental entre el gobierno de Macri y el sistema de poder que tuvo la Argentina los 12 años previos es que con el gobierno de Macri la Argentina volvió a reaparecer en el sistema mundial después de 12 años de aislamiento y de enfrentamiento con el sistema internacional. Esta es la gran diferencia. Y entonces lo que aparece es la posibilidad que se realice lo que ya está ocurriendo. Este año la economía argentina está creciendo al 4% anual, en este momento. La tendencia lleva a un aumento de la producción, ante todo industrial, un crecimiento del Producto Bruto que lo llevaría en el último trimestre de este año, esto es ahora, a una tasa de crecimiento de 5% anualizada. Me queda un minuto. Dígame una cosa. Ante estas perspectivas, el presidente va y les dice en Mar del Plata, en la reunión de ideas a los empresarios, señores, juéguense, pongan, hagan. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta sujeción? Ya sé que tenemos el problema de los impuestos, el empleo, la desesperación del empleo. Todo lo que usted me está diciendo, por el país tendría que tener resuelto lo del empleo hoy. La tasa de inversión en la Argentina depende del monto y del nivel que alcance la tasa de retorno de esas inversiones. Como el costo de producción de la Argentina es extremadamente elevado,
la tasa de retorno es extremadamente baja. Por eso no hay inversiones. A pesar de que la Argentina es el país de América Latina que tiene la más alta tasa de ahorro interno, de lejos. Pero la tiene esa enorme masa de ahorro interno, la tiene en dólares y en el exterior, o las tiene en caja de seguridad en cada una de sus casas, o en los bancos. Tenemos que seguir, Castro. Tenemos que seguir. Periódicamente usted tiene que venir acá a charlar. Yo lo tengo que pinchar y que la gente crea que hay prosperidad. Usted acaba de decir, entre lo que le pasa al país y lo que van a decir, se dice el último cierra el país, bueno, hay una diferencia brutal. Vamos a seguir, por favor. Por favor. Y no se moleste cuando lo invitemos a venir a charlar. Muchas gracias. Hemos terminado. Que el país sepa votar. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.